Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie El Poison Slow, los especiales. ¿Busca algo, señorita Pag? ¿Por qué no está aquí todavía? Dijo. Aquí no ha llegado mi novia. ¿Su novia? Casi sostuvo el corazón, pero bajó la voz a ver la mirada de advertencia de Pag. Si Pag esperaba a su novia, entonces esa mujer de antes. Bren, dijo Pag. La jefa corrió de inmediato a saludar a su novia. Sin duda era la persona especial de la señorita. Sus sonrisas eran demasiado claras. La secretaria suspiró por su propio error. Un momento. ¿La novia de Pag era una mujer? Ahora su jefa se había acercado a la mujer que admiraba. Era un más evidente, eran novias y la sonrisa en el rostro de la pareja de su jefa era tan radiante que cualquiera podría sentir envidia. Ella era la doctora Pre, mi compañera. No la dejes esperar así otra vez. Está bien, señorita, lo voy a recordar. Pag, habla bonito, estás asustando a la joven, y reprendió suavemente a la doctora antes de darle un leve castigo. Castigada de nuevo, solo quería decirle a ella que te trajera conmigo enseguida, porque te extraño cada segundo. Su jefa se había olvidado de que la secretaria todavía estaba allí de pie, sin saber cómo reaccionar mirando a su jefa adulando a su novia. Quizás tú y la doctora deban continuar en el consultorio. Quizás usted y la doctora deban continuar en sus consultorios, sugirió la secretaria. La doctora Prenda sonrió cálidamente a la secretaria antes de entrar con su compañera, quien sonreía de una forma que le hizo poner los ojos en blanco. No se dio cuenta de que sus palabras casi la hicieron sonrojar. Bren, ¿por qué me pellizcas? Para darte una lección. ¿Cómo pudiste decir eso delante de la joven? Sus mejillas aún ardían. ¿Qué dije? Solo quería decirle a ella cuánto te extraño y presentarte como mi pareja. Eres imposible. Debería castigarte. Pero él la miró con una fingida molestia, que se suavizó en una pequeña sonrisa cuando recibió un abrazo familiar. Solo quiero presumir de mi novia, respondió con sencillez, tan directamente que hizo sonreír a Bren. Pag claramente confiaba lo suficiente en la secretaria como para ser tan abierta. Normalmente era más reservada con esas cosas, sobre todo porque solía decir que no sería apropiado que los pacientes la vieran. Muéstrame, las personas estarán celosas. Ese es su problema para mí. Ese es su problema de ellos. Ahora todo se trata de mí, Bren. Para Pag tener solo a Bren era suficiente. La doctora miró a la mujer a su lado y no pudo evitar sonreír. Las palabras de Pag siempre habían sido claras. Si Bren alguna vez le permitía demostrar su afecto abiertamente cuando salían juntas, sus acciones seguramente serían igual de evidentes. Pero hoy, Pag había crecido mucho, tanto en su forma de pensar como en las responsabilidades que ahora tenía que manejar. Bren, dime, ¿crees que debería traer té de Inglaterra para papá y sé de tailandesa para mamá? Pag buscó la opinión de la querida doctora, pero solo obtuvo una sonrisa. Depende de ti, Pag. Bren, ¿no vas a ayudarme a pensarlo? Te lo dije, tú decides, quiero que decidas todo. Esa sonrisa de la doctora animó aún más a Pag. Demostraba cuánto confiaba Bren en ella. Casi siempre había sido Bren quien se encargaba de comprar regalos o preparar las cosas para visitar a sus padres. Pag sabía que Bren se esforzaba porque su familia la recibiera de verdad, no por lo sucedido en el pasado que les obligó a aceptarlas por miedo a que la historia se repitiera y se lastimara de nuevo. Ahora me estás presionando. Estoy apoyándote. Bren, ¿de verdad vas a hacerme esto? Anda, ayúdame a pensar, bromeó Pag fingiendo queja. Pero cuando más fingía, más sonreía su doctora con complicidad. Sabes que eres capaz, ¿verdad? ¿Así que quieres jugar así? Espera que regresemos a la habitación. Tengo hambre, ¿podemos ir a comer? Bren se había dado cuenta de que después de pasear un rato en el centro comercial, Pag seguía sin mostrar ninguna señal de hambre, así que tuvo que decirlo ella misma. Claro, pero te invitas a esta comida, ¿está bien? ¿Y por qué yo? Como no tengo dinero, te lo di todo, y dijiste que podías cuidar fácilmente de mí, dijo la joven mientras enlazaba su brazo en la querida doctora. Si pago, yo elijo el lugar. ¿No quieres comida japonesa? Pag se quedó paralizado un instante, mirando con reserva el rostro sonriente de Bren. ¿La estaba engañando de nuevo? Hoy me apetece ir al patio de comidas de abajo. Bren, quiero comida japonesa. Está bien, pagaré yo. Todavía le queda una tarjeta de crédito, aunque Bren había tomado las otras tres el mes pasado, después de que su frenesí de compras online se descontrolara y tuviera que ponerse a dieta financiera. Dame tu billetera. ¿Para qué? Olvidé que tienes 4 tarjetas. La última vez solo tomé 3. Bren, ¿cómo se supone que voy a vivir así? Aunque después de lanzarle miradas suplicantes, Pag tuvo que ver cómo Bren le quitaba la última carta. Así ya no comprarás muchas cosas en línea. ¿Quién gasta tanto dinero de esa manera? Vamos a comer. Siempre tienen ofertas que me tientan. ¿Y sigues diciendo eso?
Si gastas sin control, tu límite se va a reducir. Pren, por favor. Su doctora no se ablandó ante sus ojos. Al principio había asumido que navegar en Internet significaba comprar cosas pequeñas, pero la factura de la tarjeta de crédito había sido una llamada de atención, obligándola a asumir el papel de estricta antes de que los gastos de las compras se descontrolaran cada mes. Cuando puedas resistir, hablaremos de devolvértelo. Pero comprar en línea es tan cómodo. Precisamente por eso se trata de autocontrol. Has estado gastando más de lo necesario. Pren solía derretirse al ver la mirada suplicante de Pac, pero esta vez no. Si cedía ahora, las facturas no bajarían. Pero las cosas que compré son cosas necesarias. La cama estaba vieja, así que lo cambié, y el sofá estaba... Ya era hora de reemplazarlo. La verdad que ahora eres gerente y debes reducir los gastos, ¿entiendes? ¿Recuerdas tu meta? Esa casa grande que queremos juntas, y me dijiste que tenía que ser con el dinero de las dos. Gastando así nunca lo vas a lograr. Ante esas palabras, Pac solo pudo asentir. Pero al ver la sonrisa de su amada de nuevo, no pudo evitar devolver la sonrisa antes de abrazar a Pren con sincera gratitud. Para ella esos pequeños recordatorios eran, en realidad, algo agradable. Es agradable que administres mi dinero. ¿Eso fue sarcasmo? Claro que no, te quiero mucho y sin ti probablemente compraría hasta que mi cuenta bancaria explotara. Era la verdad. Si Pren no le hubiera confiscado las tarjetas, probablemente se habría metido en un gran problema. ¿Y sigues pensando en ir de compras? Tu presupuesto para el almuerzo es solo 100. Pren, por favor, no me hagas esto. Sus quejas fingidas solo hicieron que Pren sonriera más. Cuanto más se acercaba al patio de comidas, más amplia su sonrisa. Pac realmente creía que solo recibiría 100. Toma una tarjeta para el almuerzo, la recargué hasta 300. Pensé que de verdad me daría 100. Eres muy mala, te voy a besar. No lo hagas, o solo te daré 200. Eres despiadada. Está bien, yo invito, dime qué quieres y te lo daré. La picardía de Pac hacía reír a carcajadas a Pren, y precisamente por eso le costaba ser estricta. Aún así, las tarjetas solo le serían devueltas cuando Pac demostrara que podía resistirse. Si las devolvía demasiado pronto, la historia se repetiría. ¿Estás enojada porque tomó las tarjetas de crédito?, preguntó Pren. Esa sonrisa de la doctora era lo más preciado del mundo para Pac. Las tarjetas de crédito no eran nada comparada con eso en este momento. Confiaba en su amada, que no vaciaría sus cuentas por completo, pero si seguía comprando cosas como antes, Pren podría confiscarlas todas. En ese caso tomaré tu cuenta bancaria. ¿Me estás tomando el pelo? Eso será mi fin. Es broma, pero si vuelves a gastar de esta forma la próxima, no voy a bromear. Entendido, y lo decía en serio, sobre todo con esa sonrisa de Pren, que era de las más peligrosas. Si volvía a perder el control, podría acabar yendo a trabajar con solo 100 pagas al día. La doctora Pren no pudo evitar sonreír ante la sonrisa de su novia. Últimamente no podía mantener la seriedad ante Pac por mucho tiempo, como siempre, porque se dejaba llevar fácilmente por sus dulces declaraciones de amor. Esa sonrisa y la forma que Pac la tomaba de la mano y la acompañaba a sentarse. No pasaba un día sin que Pac le demostrara que la quería. Nuestro amor es como estas manos. Manos que se abrazan por siempre, porque en los 5 años que llevamos juntas, nunca hubo un momento en el cual pensáramos siquiera separarnos.